La justicia de Dios, de eso hablamos el domingo pasado. Otra pieza fundamental en nuestra armadura, la justicia de Dios, no nuestra justicia, no la justicia que nosotros podamos adquirir, lograr o alcanzar, no. Nosotros, ¿verdad?, tenemos una tremenda armadura que protege nuestros sentimientos, nuestras emociones, que es la coraza, que es la justicia de Dios. Esa nos va a proteger de todo aquello que el diablo quiera, donde nos quiera herir en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Allí, ¿verdad?, la coraza que es la justicia de Dios. Nosotros tomamos esa justicia, nosotros somos aceptos no por lo que nosotros hayamos hecho. No es lo que usted hizo, lo que usted haga o lo que usted hará, es lo que Jesús hizo por nosotros, el justo por los injustos. El que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros ser hechos justicia. Por la obediencia de uno, ¿verdad?, fuimos todos constituidos justos. El pecador es pecador porque peca, se constituye en pecador, o porque es pecador, por eso peca. El ladrón es ladrón porque roba, o porque roba se constituye en ladrón. Lo primero, ¿verdad? Porque es pecador, por eso peca. ¿Y por qué los hombres son todos pecadores? Por el pecado de Adán, ¿sí o no? Por el pecado de Adán todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos aceptan eso como cierto y como verdad? O sea, por lo que hizo otro, nosotros somos culpables. Pero de la misma manera, por lo que hizo otro, que es Cristo, nosotros somos justos. ¿Se fija? Por la culpa de Adán, todos culpables. Por la obediencia de Cristo, todos inocentes. De la misma manera. Déjeme leerle algunos pasajes. En Romanos, me encanta. En Romanos dice en el capítulo 3, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. ¿Cuántos dicen amén? No por la obediencia a la ley vamos a ser justificados. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley vino para manifestar, evidenciar la naturaleza caída y pecadora de los hombres. No para salvarnos. La ley no salva a nadie ni justifica a nadie. Versículo 21 del capítulo 3 de Romanos dice, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. Estamos, ¿verdad?, justificados por Dios. Y Dios justifica, ¿quién es el que condena? El diablo es mentiroso cuando venga a decirnos, ¿verdad? No, tú no. Yo digo, sí, no por mis méritos, sino es por los méritos de Cristo. Necesitamos mirar esto. Yo les decía hace un par de domingos que una de las cosas que a mí me costó mucho entender es la justicia de Dios. Me costó porque es complicado. O sea, pero ¿cómo? Normalmente yo quería agradar a Dios por lo que yo hacía. Siempre trataba, ¿verdad? Entonces, cuando yo me mantenía bien leyendo la Biblia, orando, congregándome, ofrendando, entonces yo estaba contento porque estaba haciéndolo bien. Pero cuando a lo mejor fallaba en algo de eso, ¿qué pasaba? Me daba pena, me daba tristeza y pensaba que a Dios yo ya no le era agradable. Como que ya no tenía confianza para acercarme confiadamente ante Él. ¿Por qué? Porque me basaba en mi justicia, en mi obediencia. Y no es la obediencia mía, sino es la obediencia de Cristo, en la cual soy acepto al Padre. Hemos sido aceptados en Cristo. Y en Él dice la palabra de Dios que estamos completos. ¿Qué quiere decir que estamos completos? Que no nos falta nada. Plenitud tenemos en Él. Si estamos en Él, ¿verdad? Estamos perfectos, completos. Bien, pero yo creo que vamos a la tercera pieza. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10 en adelante, donde dice toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10. Dice una palabra final. Me gusta esta traducción. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en el gran poder, o en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, versículo 13 dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Qué tenemos que ponernos? ¿Alguna? Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cuántos se han puesto ya ese cinturón? Y la coraza de la justicia de Dios. La coraza de la justicia de Dios. Y versículo 15, ahí vamos. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Aquí tenemos otra pieza de esta armadura. ¿Cuál es? El calzado. El zapato es una pieza fundamental y si no tenemos el zapato adecuado, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué le hubiese ocurrido a un soldado romano? Necesitaba tener un zapato adecuado para poder ir a la pelea, para poder ir a la batalla. Y los zapatos que usaban los soldados romanos, ¿verdad? No sé si usted lo ha visto en las películas, tenían muchas correas porque se los apretaban hasta acá arriba. O sea, ¿lo han visto, no? Todavía existen las chalas romanas, como le llaman, ¿verdad? Con hartas correas. Pero el calzado del soldado romano era, ¿verdad? Y muy especial. ¿Por qué? Porque los caminos en ese tiempo no eran como hoy día, asfaltados, pavimentados, alfombrados, con piso flotante. Entonces ellos se iban a enfrentar a caminos difíciles, complicados, de piedra, de espinas, a lo mejor, ¿verdad? Y si se dañaban los pies, y cuando tenían que ir a la lucha, a la pelea, no lo hacían, ¿verdad? En un vehículo, sino lo hacían caminando. Por eso, bueno, un poco de historia, los romanos contribuyeron mucho con hacer caminos. Ellos en sus conquistas hicieron muchos caminos. Yo le contaba a Richard el otro día que hay caminos, ¿verdad?, que hasta el día de hoy están vigentes de los que hacían los romanos. Hoy día los caminos que hace el ser humano, ¿verdad?, el hombre moderno no duran más de 30 años, se echan a perderse, hay que hacerlos nuevos. Pero imagínense, 2000 años tienen algunos caminos que los hacían de piedra y todos, contribuyeron en eso. Pero usaban un muy buen calzado para poder enfrentarse. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla que ¿verdad? Esa arma nuestra, esa pieza, es el Evangelio de la paz. Y yo quiero hablar un poco de esa pieza, que algunos no tienen idea. Si yo les preguntara hoy día qué es el Evangelio, ¿qué me diría usted? ¿Ha escuchado cosas, verdad? ¿Qué es el Evangelio? Primero es una palabra que fue transliterada, traída, ¿verdad? Evangelio del griego, que significa, para nosotros, en nuestro castellano, significa buenas noticias, o noticias buenas, o noticias agradables. Entonces, cuando viene la palabra evangelio, nosotros tenemos que pensar en buenas noticias. Pero para entender esto, yo dije, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Para que podamos entender esto, primero necesitamos entender la antítesis de estas buenas noticias, lo contrario a las buenas noticias, que es las malas noticias. Entonces, aquí nos habla de que nosotros vamos a ponernos, ¿verdad?, un zapato adecuado, un calzado adecuado para estar firme contra las acechanzas del diablo, para poder enfrentar en esta guerra, en esta lucha, en esta batalla a nuestro enemigo. Tenemos que tener puestos estas buenas noticias. Y ahí dice de shalom, de paz. Pero veamos primero cuáles son las malas noticias. Porque si hay buenas noticias, también hay malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? A ver, según usted. Que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? ¿Que estábamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué otra mala noticia? ¿O esa es la única mala noticia? Satanás gobernaba en el mundo. Satanás gobernaba en el mundo. ¿Ya? ¿Qué anda más? ¿Qué son las malas noticias? La esclavitud del pecado. ¿La esclavitud? Del pecado. ¿La esclavitud del pecado o la esclavitud al pecado? Al pecado. ¿Ya?
¿Cuándo comenzaron las malas noticias? Mire, la primera gran mal noticia fue Adán cayó. ¿Sí o no? Ahí parte todo. La caída de Adán. O sea, todas las malas noticias tienen que ver con la caída de Adán. Y el mundo ha ido escuchando siempre esas malas noticias. Por la caída de Adán, ¿qué es lo que viene? La enfermedad, la muerte, la destrucción. Todo lo concerniente a Adán, lo que heredamos de él es muerte, maldición, destituidos de la gloria de Dios. Satanás, ¿verdad? Tomando dominio y teniendo a todos bajo su control. Entonces, ¿qué son las buenas noticias? Las buenas noticias vienen en contraste con todas las malas noticias que teníamos en Adán. En Adán todos mueren. Pero aparece la buena noticia. La primera vez que aparecen las buenas noticias son cuando los ángeles hablan, ¿verdad? Hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí comienzan las buenas noticias. O sea, las buenas noticias están relacionadas con Cristo. Las malas noticias están relacionadas con Adán. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo somos todos vivificados. Entonces, las buenas noticias tienen que ver con una persona, con Jesucristo, con el Señor. Entonces, el Evangelio o las buenas noticias, ¿de quién hablan? De Cristo, del Señor. Entonces nosotros no podemos desvincular las buenas noticias con el Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, queramos o pensemos en el Evangelio, tenemos que pensar en el Señor Jesús, porque de Él se trata. Entonces nos habla aquí de que una de las piezas importantes es el calzado. Y el calzado lo usaban los romanos para pararse firme, para estar firme, para poder estar. Algunos entienden esto, que nosotros tenemos que estar preparados para ir a predicar el Evangelio, y aquí nos habla de eso. Cuando dice, ¿verdad?, que debemos poner calzado los pies con el apresto del Evangelio, muchos lo entienden, ¿verdad?, que debemos estar listos y preparados para ir a predicar el Evangelio. Esa es una enseñanza que está muy manipulada en el mundo evangélico y que no es así. Y la gente lo único que piensa es que yo tengo que predicar el Evangelio, tengo que predicar el Evangelio. No se preocupa de su vida espiritual, no se ocupa de la vida de su familia, no se ocupa de la vida a lo mejor de los cercanos, sino lo único que le han enseñado es que tiene que predicar el Evangelio, y aquí dice, ¿verdad?, que tiene que estar presto para ir a predicar el Evangelio. No, aquí no está hablando de predicar, y que no estoy diciendo que no se tiene que predicar. La palabra dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de los bienes. Y Dios permita que sea predicado y enseñado, pero aquí nos habla, ¿verdad?, que nosotros debemos ponernos como calzado para poder estar firme, estar en ese evangelio que es el evangelio de la paz. ¿Por qué de la paz? Ahora, el apellido, esas buenas nuevas de Cristo que traen paz. ¿Saben por qué? Porque todos los que vienen de Adán y por causa de Adán están en enemistad con Dios. ¿Sabía usted que una persona que no ha recibido a Jesucristo en su vida es enemigo de Dios? ¿Sabía usted que antes de que Cristo viniera a su vida, antes que sus pecados fueran perdonados, usted era enemigo de Dios? Era enemiga de Dios. Y estaba en guerra con Dios, en conflicto con Dios. Un enemigo, ¿verdad? Uno no se sienta a tomar cafecito con él, ¿verdad? Matecito tampoco. Un enemigo, ¿verdad?, siempre va a estar distante. Entonces, el hombre sin Dios, el hombre descendiente de Adán, es enemigo de Dios, por lo tanto está lejos de Dios. Mire, veamos lo que dice Romanos 5. Aquí mismo en Romanos 5, capítulo 5. Dice, justificados, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las buenas noticias en las cuales nosotros, ¿verdad?, tenemos como calzado y estamos firmes, preparados, ¿verdad?, para enfrentar, para poder dar pelea al enemigo y permanecer firmes, un buen calzado, y ese buen calzado tiene que ver con el evangelio de la paz. ¿Y cuál es ese evangelio de la paz?
que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que éramos enemigos, ahora estamos en paz con Dios. Estamos en una relación de paz. El mundo, ¿se ha fijado usted que normalmente cuando se refiere a Dios dicen el caballero de arriba, el patrón, el jefe, bueno, no sé, hablan con él. Siempre hablan como alguien, ¿verdad?, distante, lejano. Pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, tácitamente da a entender que en algún minuto cuando no habíamos sido justificados por la fe, éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba a punto de ser derramada sobre nosotros. ¿Cuántos saben que la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre el mundo incrédulo y pecador? Dios viene a hacer venganza, viene la venganza del Dios vivo, del juez de toda la tierra. Dice que viene y pagará a cada uno según sus obras. Entonces Dios está irado. Y con nosotros no, porque Cristo dice en Efesios, me gusta lo que dice Efesios, vamos a Efesios, mire lo que dice Efesios capítulo 2. Dice que más ahora Cristo Jesús, o por Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¡Wow! Él es nuestra paz. O sea, Él hizo la paz, que de ambos hizo uno solo, derribando la pared de intermedia de separación. Y dice, y dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, en orden a ritos. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús vino, ¿verdad? Y que a través de Él y solo por Él, por lo que Él hizo, nosotros ahora podemos tener acceso a Dios, podemos ser hechos cercanos a Dios, que ya no hay nada que nos separe. Él es el puente que nos une, porque antes de Cristo había un tremendo abismo entre nosotros y Dios, pero Cristo viene a ser el puente en que nos une al Padre. Entonces, esas son las buenas noticias, esas son las buenas noticias de paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas son las buenas nuevas de la paz. Y nosotros hoy día tenemos paz para con Dios. O sea, el conflicto terminó. Amén. Y en eso nos paramos. Y ese es nuestro calzado. Y en eso nos vamos a mantener firmes. Y si nos movemos en eso, ¿verdad? Que Él hizo la paz por nosotros. Que Él logró, ¿verdad?, en que nosotros nos amistáramos con Dios. Por su sacrificio, por su muerte, por todo lo que Él hizo. O sea, el Evangelio no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. No es cuán bueno o cuán bien te portas, es cómo Él lo hizo, cómo Él, ¿verdad?, ha sido agradable y cómo Él, ¿verdad?, logró la paz para todos nosotros. Y nosotros hoy día no estamos en guerra con Dios. ¿Cuántos están en guerra con Dios? Espero que ninguno. Estamos en paz con Dios. Y por eso mismo ahora la paz de Dios nos inunda. Primero tenemos que estar en paz con Dios para que la paz de Dios llegue a nuestros corazones. Y ahora nosotros podemos decir, paz, paz, cuán dulce paz es la que el Padre nos da. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces necesitamos de esta pieza de la armadura, que es en nuestros pies, ¿verdad? Pero no en nuestros pies físicos, sino en nuestro andar, nuestro caminar, en nuestro movernos, en aquí abajo, ¿verdad? En todas las cosas difíciles, nosotros vamos a tener un buen calzado en nuestros pies que nos va a permitir estar firmes, ¿verdad?, para poder enfrentar al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? En que nosotros tenemos estas buenas nuevas que Cristo Jesús, ¿verdad?, logró para nosotros. Él es nuestra paz y que somos justificados por la fe en su sangre preciosa y estamos ahora en paz con Dios y podemos disfrutar la paz con Dios. Pero una cosa es estar en paz con Dios y otra cosa es disfrutar la paz de Dios, que viene a nuestros corazones y que dice la palabra de Dios que es algo que es difícil de entender, ¿verdad? Que sobrepasa nuestro entendimiento, esa paz, ¿verdad?, que nos inunda. ¿Cuántos tienen paz? El salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuántos tienen paz y disfrutan de esa paz? Pero esa paz la logró Jesús, ¿verdad? Y esas son las buenas nuevas. Entonces, cuando usted le quiera dar buenas noticias a alguien, ¿de qué él le va a hablar? Que tiene que guardar el sábado, de que tiene que no cortarse el pelo, que tiene que cortarse el pelo, que tiene que usar esto, que no tiene que usar esto otro, que tiene que ir, que no tiene que ir, que tiene que dar, que no tiene que dar. Normalmente cuando alguien, ¿verdad?, quiere hablar del Evangelio, habla de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿sí o no? ¿Qué es el Evangelio? No, el Evangelio es dejar de tomar y dejar de fumar.
Oh, me voy a hacer evangélico porque voy a dejar de tomar y dejar de fumar. Esas son las buenas nuevas. ¿Dónde sale en la Biblia? En ninguna parte. Las buenas noticias es que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y que Él hizo la paz por nosotros, que derribó la pared de separación y ahora nosotros podemos tener acceso, estamos justificados por la fe. Mire, fíjese que va unido la justicia, que es la coraza, ¿verdad? Y el calzado, que es el evangelio de la paz. No el evangelio del conflicto. Entonces la gente adolece de esto. ¿Cuántos quieren llevar las buenas nuevas del evangelio de la paz? ¿Qué le va a llevar a usted? Ah, no, es que tiene que ir a la iglesia. Ese es el evangelio que se predica, ¿no es cierto? No, es que tienes que ir a la iglesia. No, ese no es el evangelio. Esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias, ¿verdad? Que Jesucristo, Jesús el Señor prometido, vino, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Esta es la gracia de Dios, porque ya conocemos la gracia de nuestro Dios, eso inmerecido. Entonces, ¿cuántos están calzando eso? Esas buenas nuevas en sus pies y pueden estar firmes y tienen un calzado adecuado para movernos en este mundo de dificultades, de problemas, que el enemigo a lo mejor va a querer tirar a lo mejor unos miguelitos. ¿Cuántos conocen los miguelitos? Que se le tiran a los vehículos para que se pinchen, se rompan. Amén. Gracias por la armadura.